La primera vez que conocí el mar con un compañero en la universidad, compramos unas motos y nos vinimos hacia el mar. Vinimos ruta pacífica, más exactamente a Santa Marta, Colombia. Nos vinimos. Cuando llegamos, ya acercándonos, que vimos este inmenso mar, ninguno de los dos había conocido. Conocía las aguas. Cuando llegamos, pues quedamos maravillados de ver ese fondo, esa eternidad, esos colores, esos contrastes, ese sol. Increíble, increíble. Fue una experiencia muy grande, ¿no? Pero en medio de esa experiencia, yo siempre recapacité. Siempre tuve presente que hay un creador por encima de todo que debió haber creado todo. Entonces yo simplemente siempre recapacitaba en esto. En Génesis 1:1 se indica, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces imagínense, el gran creador. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué es crear? Crear es hacer de la nada. Él es el único que puede hacer, el único que habla y las cosas se hacen, ¿cierto? Nosotros ya transformamos algo que ya está material, algo que ya está creado. Pero Él realmente sí crea las cosas y creó todo. En Génesis 1 lo comienza a especificar. En Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Entonces, como todo estaba completamente cubierto de agua, separó separó las aguas de las aguas, o sea, quedó agua abajo y agua arriba, y en medio de las aguas quedó el firmamento, que es lo que dice la escritura. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielo, ¿sí? Es lo que vemos. El firmamento lo llama el Señor, después de la separación que hizo de aguas, lo llamó cielo. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. La parte seca, en Génesis 1:10, la parte seca llamó Dios tierra, y el conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. Es una parte seca, tierra que hasta el día de hoy se distingue así, y el conjunto de aguas lo llamó mares, y vio Dios que todo era bueno. Increíble, ¿cierto? Cómo se formaron los mares. Es una tierra completamente inundada de agua, y hizo separación en ella para crear un firmamento y para dejar debajo unas aguas, y posteriormente una tierra separó las aguas que quedaron abajo, toda la tierra quedó inundada, así como lo estamos viendo ahorita. Estaba toda el agua estaba completamente inundado, pero sobre esas aguas también la separó y dejó un pedazo de tierra, que es donde nosotros vivimos, y dejó los mares, se formaron los mares. Increíble, ¿cierto? En Romanos 1:20, miren esta ave tan hermosa. Mira, hermosa, hermosa. En Romanos 1:20 dice, lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Entonces acá está haciendo un llamado claramente en la escritura. Está diciendo que lo invisible de Él, ¿cierto? Su eterno poder y su deidad. Es que uno cuando ve algo así de esta magnitud, uno ve un poderío, uno ve una grandeza que es indescriptible. Cualquier ser humano la experimenta. Así se lo atribuyan a otras creaciones iniciales, científicos, ¿cierto? Científicamente también se atribuye, pero esto es algo espectacular, la creación. Es algo poderoso, algo que realmente es poderoso. Uno se ve pequeño ante la creación, uno se ve pequeño, uno se ve insignificante. Cuando uno llega a la selva y uno ve esas extensiones tan grandes, uno se ve pequeño, insignificante, uno se ve a veces aterrorizado. Y acá dice que su eterno poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir. Al que discierne, ¿no? Al que piensa, al que se detiene a pensar estas cosas. En Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo esto también tiene que ir atado a la fe. A la fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Casi todo Hebreos 11 trata de la fe. Casi todo Hebreos, pero vamos a tomar Hebreos 11:1. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es plena seguridad. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La única forma en que alguien puede obtener fe es oyendo, ¿sí? Muchas veces escuchamos, ¿sí? Como ahorita lo estamos haciendo. Están escuchando una narrativa mía basado escrituralmente, pero se está escuchando. Y oír ya es recibir. Yo escuché algo, pero yo creo, oiga, yo lo voy a oír, lo recibo, lo acepto, lo tomo. Y todo eso para llegar a dos demandas, ¿cierto? Entonces ya vimos algo del poderío de nuestro creador, que igualmente todo esto va a ser destruido, ¿cierto? Porque van a haber cosas nuevas, va a haber algo nuevo, mejor, va a haber algo que no va a ser corruptible.
En Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces vemos que ya hay un cumplimiento, ¿cierto? Hay un tiempo que ya ha sido cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Se está acercando el reino de Dios. En esa época, ¿cómo se acercó el reino de Dios? Jesús estuvo en la tierra. Se está acercando más cerca, más cerca. Hizo su creación. El hombre, el primer hombre, Adán y Eva, incumplieron, pecaron. Estaba hermosa. Pecaron. Y Cristo, Jesús, vino a la tierra con un propósito. Que es este: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean el Evangelio. Arrepentirse es cambiar mi forma de pensar, mi forma de establecer mis pensamientos. El origen de mis pensamientos, ¿cuáles son? ¿Cuál es el origen de mis pensamientos y cuál es el origen final que voy a tomar? Una decisión, es más que todo también una decisión, un cambiar de parecer, una reestructuración mental, por decirlo así. Y creer en el Evangelio, dicen acá que creer en el Evangelio, realmente solo hay un Evangelio dado a los hombres. Y esto todo para salvación, ¿no? Salvación de ir eternamente a un lago, a un infierno, ¿sí? Porque posteriormente va a haber un lago de fuego. Pero ya la eternidad va a estar separada del Creador de todo esto, de los cielos y de la tierra. 1 Corintios 15, del 1 al 5 dice: además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Entonces acá está expresándose Pablo, el apóstol Pablo, al cual fue encomendado este Evangelio, esta magnífica buena noticia, que es una persona. Por el cual también son salvos. Acá se parte de la salvación en el versículo 2. Si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Entonces Pablo está enseñando algo que recibió, no algo que él planificó, no es un pensar de él, no es una idea propia, ¿sí? Las ideas propias del hombre en sí no sirven para salvación. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Entonces, ¿por qué es tan importante mencionar esto? Que Cristo murió por nuestros pecados. Porque la condena, hay una condena de muerte sobre el pecador. Todos sabemos que el ser humano peca, ¿sí? No podemos dejar de pecar, ni ahorita ni después que estemos con Cristo podemos dejar de pecar. Entonces debe haber una sustitución, debe haber alguien que sustituya ese pago, ¿sí? Es que se debe, el mismo Creador estipuló que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Entonces por esa misma sentencia debe haber una sustitución, un rescate, que lo creó el único ser espiritual que puede crear las cosas, Dios. En Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces hay un evento que una y otra vez las Escrituras están citando, ¿cierto? Y hay un Creador, y hay un Hijo que se incorporó a la tierra, ¿sí? Porque Cristo, era de carne y hueso, era igual a nosotros, y se incorporó, descendió, por decirlo así. Fue un hombre más. Pero ¿esto con qué propósito? Como la paga del pecado es muerte, y todo ser humano que peque tiene que pagar con una muerte. Pero una muerte tanto física, pero más importante aún, del alma. Porque recordemos que el ser humano está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo queda sepultado, que es el evento en que la mayoría de los seres humanos hemos estado. Y el espíritu y el alma son eternos. El alma específicamente es eterna. He dado eternidad en su corazón, dicen las Escrituras. He dado eternidad en su corazón, haciendo referencia al alma. Hay una eternidad en este. Entonces en este es el que se enfoca el Señor. Cristo no vino al mundo para salvar al hombre de una muerte física, porque todo el mundo perece, todo el mundo va a estar bajo tierra. Entonces realmente, ¿qué ocurrió en la cruz? Cerca a las 3 de la tarde, en Cristo fueron puestos todos los pecados de los seres humanos. Todos los pecados del ser humano fueron puestos en una persona impune, en una persona que nunca pecó. Fueron impuestos los pecados sobre las 3 de la tarde. Y cerca a las 3 de la tarde fue abandonada el alma de Cristo, fue abandonada de su Creador, de su Padre. Por primera vez él experimentó una separación del alma de su Padre, ¿sí? No corpórea, ¿sí? Posteriormente una muerte corpórea, que es la Escritura señala que después de 3 días resucitó, pero la principal es del alma, se separó del alma. Para tener esto más claridad un poco, podemos ver el video primario que está en este canal, por favor.
En 1 Juan 2, 24, 25 dice, por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y si lo oyeron desde el principio, queda en su corazón. También ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Una vida eterna unida al Creador, no separada. ¿Sí? No va a haber un juicio, no va a haber una eternidad separados del Creador. Vamos a estar conjuntamente eternos, una eternidad con Él, porque solo hay esas dos posibilidades. Una eternidad con Cristo o una eternidad alejados, distantes de Cristo, y no va a haber ya posibilidad acá.